Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí van entrando, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ahí todos saludan. Mientras estoy acomodando acá los power que vamos a ver. Entrando un poquito en calor. ¿Todavía están viendo el video que les dejé? No, era cortito. 4 minutos y algo, ¿no? Bueno, ese videíto era un poquito para entrar en el tema de hoy, que es entender el arco reflejo. El arco reflejo como modelo de examinación de la integridad del sistema nervioso, sobre todo a nivel de los haces motores, ya sea medulares o los que llegan a la corteza prerolándica. Bien, ayer estuvimos también hablando de eso, a ver si hay algún comentario por aquí. Bueno, no, son todos saluditos. Muy bien. Borro los comentarios, así puedo ir chusmeando lo más en directo posible las preguntas, así se van sacando a medida que vamos hablando de los temas. Bien, vamos a poner entonces la presentación. Vamos a dar vuelta a la camarita. Ahí va. Muy bien. Esperen que me acomodo. Y también ustedes me van diciendo si pueden ver bien. Si pueden ver bien la imagen. A ver, un poquito más cerca desde aquí. Creo que ahí estamos, ¿no? No sé cómo viene hoy internet. Bien, creo que ahí estamos bien, ¿no? Un poquito más de luz ahí, capaz. Bien. Bueno, repasemos entonces un poquito la estructura de la médula espinal. Esta médula que, ahí Malena me dice, sí, se ve bien, perfecto. Muy bien, chicos, chicas, gracias. Fíjense que entonces la médula espinal discurre por este suerte de túnel que le prepara la columna vertebral. La columna vertebral, vértebra sobre vértebra, dejan un tubo, el tubo neural por donde discurre la médula espinal, y podemos ver que un par de nervios, uno de cada lado, se desprenden de la médula a nivel de los espacios intervertebrales, que no son reales, son virtuales esos espacios. Realmente están ocupados por un disco de cartílago. ¿Se acuerdan cuando vimos columna vertebral? Bien. Entonces, por cada vértebra sale un par de nervios espinales, uno de cada lado. Aquí solamente está representado este superior, pero observábamos que los nervios espinales son nervios mixtos, ¿sí? Es decir, que tienen un componente sensitivo y un componente motor. Habíamos dicho que el componente sensitivo estaba representado por haces posteriores que ingresaban a la médula espinal y llegaban a los cuernos posteriores, los cuernos de sustancia gris posteriores de la médula espinal. Luego de ahí ascendían hacia la corteza posrolándica, la corteza sensitiva, y a partir de allí hacían sinapsis con la corteza prerolándica, motora, y esos haces motores iban a descender, ¿sí?,
por las astas anteriores de la médula, las astas grises, de sustancia gris de la médula espinal, y desde allí iban a salir por los haces anteriores de los nervios espinales, para llegar hasta su órgano efector, ya sea un músculo, una glándula, un órgano del tubo digestivo, del sistema urinario, en fin, un órgano efector. De esa forma hemos descrito, en realidad, todo un gran recorrido, ¿sí?, que parte de un estímulo sensitivo y genera una acción motora. Por lo tanto, decíamos que estos haces posteriores son ascendentes, son sensitivos, son aferentes, ¿sí? Y en cambio los haces anteriores son motores, son eferentes y son descendentes desde corteza hacia los órganos efectores. ¿Sí? Fácil. Ascendente, aferente, sensitivo. Descendente, eferente, motor. ¿Sí? Lo que es anterior es motor, lo que es posterior es sensitivo. Esto que lo estoy repitiendo para que se arme una especie de relación mnemotécnica con las palabras, nos tiene que recordar que las lesiones posteriores de la médula van a ser de carácter sensitivo. Las contusiones, por ejemplo, los traumatismos medulares que sean posteriores van a tener consecuencias sensitivas. A diferencia de las lesiones que comprometen a las astas anteriores, como por ejemplo los tumores de los cuerpos vertebrales, que son metástasis de otros tumores, esos comprometen a las astas motoras. ¿Sí? El compromiso artrósico, por ejemplo, del canal medular, comprime a los haces tanto motores como sensitivos. Entonces, cuando uno examina a un paciente, vieron el video que les subí hace un ratito, ese video donde el médico está examinando los reflejos de la paciente. En realidad lo que está buscando es ver qué compromiso sensitivo y motor puede tener una persona para identificar el lugar donde está ocurriendo el proceso patológico. Bien, dicho de otra forma, si recordamos esta asociación anatómica, no vamos a tener inconveniente en detectar dónde está el problema, una afección, un tumor, una lesión, una desmielinización también. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las enfermedades desmielinizantes? Cuando conocimos a la mielina. Bueno, también pueden afectar a la médula espinal las enfermedades desmielinizantes. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. No sé si han escuchado hablar de esas enfermedades. Bueno, afectan a los reflejos y ahora vamos a tratar de entenderlos anatómicamente. Gabriela dice aquí, sí, como el Alzheimer, claro. Lo que pasa es que en el Alzheimer la enfermedad afecta a la corteza prerolándica. Las neuronas de asociación, de ideas, de razonamiento, son las que están más comprometidas en la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, Gabriela. Bueno, ¿alguna duda sobre este tema? Porque ahora nos vamos a poner de lleno a tratar de comprender un arco reflejo. A ver, en este videito no, acá no lo tengo. Nos vamos a ir al otro. Disculpen que corro
para la imagen. Acá lo tenemos. Muy bien. Recuerden que aunque yo les presento las imágenes aquí en inglés, ustedes ya las tienen del libro, ¿verdad? En el libro estas son las imágenes del libro Tórtero. Acá estamos. Acá un poquito, como para refrescar lo que recién vimos, un corte medular. Y en este corte medular tenemos la sustancia gris con sus astas anteriores, sus astas anteriores y sus astas posteriores. La sustancia que la rodea es toda sustancia blanca. Los fascículos suelen tener diferentes nombres. Fíjense la cantidad de nombres que hay aquí y que yo no voy a hacer hincapié porque no hace a la comprensión de este proceso. Sí me interesa que entendamos el recorrido, el circuito que va a seguir un estímulo nervioso, pero no hace falta tal vez que sepamos tantos nombres como los que aquí vemos. Fíjense que aquí tenemos un nervio espinal con sus haces anteriores y sus haces posteriores. Y habíamos dicho que en los haces posteriores veíamos un engrosamiento, que es un ganglio. Y le decimos a esto el ganglio de la raíz posterior. Raíz posterior, raíz anterior. En el ganglio de la raíz posterior se encuentra el primer grupo de neuronas con el cual van a hacer sinapsis. La neurona sensitiva que va a recoger los estímulos que traigan los haces posteriores, como dijimos, ascendentes, sensitivos, aferentes. Estos haces, entonces, posteriores tienen en el ganglio de la raíz posterior el primer sitio de sinapsis de una neurona sensitiva. Y luego luego de esa sinapsis, el impulso nervioso entra en las astas posteriores, de sustancia gris de la médula, y puede seguir varios caminos. El primer camino que puede seguir, y el más corto, es hacer sinapsis con una neurona del asta anterior, como estamos viendo en realidad acá. Entonces dijimos un haz, el haz posterior, donde está la neurona sensitiva del ganglio de la raíz posterior, hace la primer sinapsis y luego este axón transporta el impulso nervioso hasta una neurona del asta anterior. Y es aquí la segunda sinapsis de algo sensitivo con algo motor, porque esta neurona va a dar orden, a través de las astas anteriores va a seguir el impulso nervioso hasta ir al órgano o al tejido efector, como por ejemplo músculos o glándulas, dice allí el libro. Esto es lo que denominamos un arco reflejo. Vamos a ver en esta imagen un poco lo que estamos explicando. Cuando yo estoy haciendo el reflejo rotuliano, que es golpear con un martillito el tendón rotuliano, al golpearlo estoy distendiendo bruscamente ese tendón. Lo estiro. Al golpearlo lo estoy estirando, ¿sí? Se hunde el tendón y por lo tanto se estira. Al estirarse, las fibras musculares estiran el receptor de estiramiento, valga la redundancia, sensitivo, que se encuentra en el interior del músculo, y es
en este receptor donde están el axón terminal de la neurona sensitiva. Es decir, que esta neurona sensitiva tiene un axón que termina en un receptor de estiramiento dentro del músculo. Cuando ese receptor de estiramiento es distendido, es estirado, ese estímulo nervioso viaja por el axón y llega a la neurona del ganglio de la raíz posterior. Aquí hace la primera sinapsis. Luego, esta neurona va a emitir otro axón, ¿sí? Y acá vemos los tres caminos que puede seguir este axón. Puede ascender por la sustancia blanca posterior de los cordones posteriores medulares hacia el cerebro. Puede hacer sinapsis con otra neurona sensitiva del asta posterior y ahí quedarse. O puede hacer sinapsis con una neurona motora del asta anterior. Y entonces es esta neurona motora la que va a emitir un impulso nervioso que va a llegar a las fibras musculares del cuádriceps y le van a indicar contraerse. Ahora, cuando está sucediendo este recorrido, ¿no? Neurona sensitiva, neurona motora y órgano efector, ¿sí? Esto ocurre sin que el cerebro se entere. Es decir, esto que está dibujado aquí son las tres opciones, pero no ocurren las tres opciones a la vez. O hago sinapsis con una neurona motora, o hago sinapsis con una neurona sensitiva del asta posterior, o voy hacia el cerebro, asciendo y hago sinapsis con una neurona sensitiva de la corteza, por ejemplo, parietal. ¿Sí? Cuando este impulso llega a la corteza, ¿qué dijimos? Se hace consciente. Cuando algo está en corteza, se hace consciente. Por ejemplo, si alguien golpea mi músculo y el impulso hubiera llegado hasta el cerebro, yo diría, mira cómo se distiende mi músculo. Lo hago consciente. Pero cuando me están pegando con un martillito en ese tendón, yo misma sorprendida de ver que mi pierna se mueve sin que yo haya dado la orden de que se mueva. ¿Nunca les hicieron un reflejo? ¿Nunca su médico les examinó? Y cuando los examina, ustedes se sorprenden y hasta se sonríen de ver cómo la pierna se mueve sin que ustedes lo hayan decidido. ¿Sí? Es absolutamente involuntario y absolutamente inconsciente. Lo hago consciente de verlo luego, pero se movió antes sin que yo dijera, me distendieron mi músculo, ahora lo voy a contraer. ¿Se entiende? Un arco reflejo nos habla de la integridad de estas fibras sensitivas y luego motoras. Sensitivo, lo azul, motor, lo rojo. Por eso es importante aprender cómo se hacen los reflejos, dónde se hacen y en qué lugar, según el lugar donde se hagan, es el lugar de la médula que yo estoy evaluando. Por ejemplo, si yo hago el reflejo del tendón rotuliano, estoy evaluando lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, que son las fibras nerviosas que inervan a este músculo y a este tendón. En cambio, si hago el reflejo aquiliano, el reflejo del tendón de Aquiles, del talón, ¿lo vieron en el video? Ese reflejo está evaluando el nivel sacro 1, la vértebra sacra 1. La vértebra, no la vértebra. Estamos evaluando el par de nervios que sale a la altura de esa vértebra.
Cuando digo lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, me refiero a eso, ¿no? A los nervios espinales de esos niveles. Cuando hago el reflejo del bíceps a nivel del pliegue del brazo, estoy evaluando las cervicales 5 y 6. ¿Sí? Entonces, cada reflejo tiene un sitio de evaluación. Me está señalando que a ese nivel el sistema está intacto. O no, si estuviera el reflejo alterado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un arco reflejo? Pregunto ahí a la muchachada. ¿Hay alguna duda? Está lindo para practicar, ¿no? Viendo el video podemos agarrar a la abuela y practicar de hacer los reflejos con un pequeño martillito. A veces podemos usar el borde del estetoscopio, no es lo ideal. Lo ideal es que el martillo tenga una punta delicada, que la presión no se disperse. Por eso usamos este tipo de martillitos que son puntiagudos o los que son de punta redondita muy puntual. Acá Cintia pregunta, ¿y si no existe el reflejo, profe? Y si no está el reflejo, señal de que esto está alterado. Por ejemplo, en una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Conocen algún personaje famoso que haya tenido esa enfermedad? Esas personas van teniendo parálisis de sus piernas, de sus brazos, de acuerdo al nivel de la médula que esté comprometido. Y entonces pierden los reflejos. ¿Sí? La integridad del reflejo habla de lo sano del lugar. En cambio, cuando los reflejos se pierden, entonces tenemos que pensar que la médula ha sido afectada, ya sea por falta de irrigación, ya sea por la presencia de enfermedades desmielinizantes, ya sea por la presencia de un tumor, ¿no? O por un proceso infeccioso como la poliomielitis. Belén me pide de explicar de nuevo, sí, cómo no, Romina también. Ahí Gabriela justo está diciendo lo mismo. Es como el ELA, sí, exacto, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad típica de la médula espinal. Lo que provoca entonces la esclerosis lateral amiotrófica es una parálisis que va ocurriendo primero como pérdida de fuerza, luego pérdida de movimiento y por último parálisis de los miembros afectados. ¿Sí? Esclerosis lateral amiotrófica. Bien, pero vamos a volver a explicarlo, a ver si lo podemos decir de otra manera. Déjenme ver si tengo alguna otra imagen como para entender. Bien, vamos a ir un poquito a esta imagen, pero yo me voy a acercar un poquito más. A ver si lo puedo hacer ahí. Ya voy, me estoy acomodando. Voy a tratar de... Aguántenme un poquito. No está muy alto ahí, capaz, un poquito menos. A ver ahí. Bien. Nuevamente, fíjense esta imagen. Hola Julia. Acá vemos la médula en una vista anterior. Aquí se han seccionado los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es anterior y esto que está aquí atrás es posterior.
Si tienen dudas de qué cosa es anterior y qué cosa es posterior en la médula, fíjense las raíces del nervio espinal. Dijimos que la raíz posterior tiene un engrosamiento, la raíz posterior tiene un engrosamiento, que es el ganglio de la raíz posterior. Listo. Fíjense que la anterior no tiene un engrosamiento, ¿no? Así que es fácil. La raíz que tiene un engrosamiento es la posterior. ¿Sí? Bien. Entonces, el ganglio de la raíz posterior me está señalando estos haces que son aferentes, que son ascendentes, que son sensitivos. ¿Sí? Estos traen un estímulo. Por ejemplo, acaban de martillarme el tendón rotuliano. Alguien me martilló el tendón rotuliano, el músculo se distendió bruscamente y esa distensión del músculo viaja por el nervio espinal y entra por las raíces posteriores. Aquí, en el ganglio de la raíz posterior, hace sinapsis, ¿sí? Por lo tanto, el impulso nervioso es transmitido ahora hacia la sustancia gris de la médula espinal. Y aquí en la sustancia gris, el haz atraviesa la sustancia gris y hace sinapsis con una neurona que está en el asta anterior, no posterior, anterior. Entonces, primera sinapsis, neurona sensitiva, ganglio de la raíz posterior. Viene el impulso nervioso, hace sinapsis con una neurona motora de la raíz de las astas anteriores, sustancia gris, y esa neurona motona emite su axón y entra por la raíz anterior, nervio espinal, y viaja hasta el cuádriceps y le dice, dale, contraete. Como un cuentito. El músculo se distiende, perfecto. Esa distensión, que es un informe sensitivo de cómo está el músculo, viaja por el nervio espinal, hace sinapsis en el ganglio de la raíz posterior, entra, acá es la primera sinapsis, entra por la raíz posterior del nervio espinal, hace a la sustancia gris entra, ¿no? De las astas posteriores, hace sinapsis con una neurona motora de las astas anteriores, y esas astas anteriores emiten un haz que va a ir al músculo cuádriceps y lo va a contraer, porque a una distensión le sigue una contracción. Volviendo a esta imagen, ¿sí? En esta imagen tenemos ese arco reflejo explicado. Viendo al nervio espinal, sabemos que esta es la raíz posterior porque tiene este ganglio, este engrosamiento de la raíz que no está en la anterior. Esta es la raíz anterior, esta es la raíz posterior. La raíz posterior entonces recibe el impulso sensitivo de distensión del músculo ante un golpe de martillo y hace sinapsis con la neurona que se encuentra aquí, que es sensitiva. Luego esa neurona sensitiva emite un haz, un axón, que va a hacer sinapsis, pero esta vez con una neurona motora del asta anterior de la sustancia gris. Y esa neurona motora va a emitir un axón que va a llegar por el nervio espinal hacia el músculo y lo contrae. A todo esto, la corteza cerebral ni se entera. El arco reflejo no tiene participación de la corteza cerebral, por lo tanto no es consciente. A mí me martillan el tendón y yo me quedo mirando sorprendida cómo se me mueve la pierna porque yo no di orden de mover la pierna. ¿Sí? Ahí en el video explica de un truco para que los pacientes
se distraigan, porque cuando uno está haciéndole el reflejo al paciente, eh, el paciente está como ansioso porque ya ha visto lo que es un martillito y el reflejo y la pierna que se mueve sola. Entonces, le pedimos al paciente algo que lo distraiga, ¿no? Entonces, le decimos, bueno, tómese de las manos, así los dedos como ganchos, ¿lo vieron eso? Y tire de ahí, tire fuerte. Entonces, como el paciente está digamos, prestando atención, está utilizando la corteza cerebral para tenerla entretenida tironeando de los brazos, el médico puede cambiar el foco de la atención del paciente y lograr que el arco reflejo entonces no esté influenciado por la expectativa del paciente que está mirando a ver si se le mueve o no la rodilla. ¿Se entiende? Cintia dice, ¿y la respuesta al impulso sensitivo puede tardar? Es decir, ¿hay casos donde esa respuesta tarde en llegar para la contracción? No, no, estamos hablando de milisegundos. No recuerdo ahora qué tan veloz es. Por supuesto que hay fibras más veloces que otras, ¿no? Según la cantidad de mielina que tengan. Pero no, la verdad es que vieron que la clasificación de los... No sé si estaba en este video porque vi varios y ya se me mezcló. La clasificación de la intensidad de los reflejos es, cuando el reflejo no se produce, se considera nulo, cero. ¿Sí? Y después, cuando ese reflejo es muy débil, se considera eso, disminuido, grado 1. Grado 2 se considera normal. Grado 3 se llama reflejo vivo, cuando sale espontáneamente, sin demasiadas, con mucha facilidad. Y el cuarto es el reflejo que denominamos hiperreflexia, cuando el paciente ante un pequeño golpe hace un movimiento muy exagerado del miembro. Esto suele ocurrir en los cuadros de hipertensión arterial en las mujeres embarazadas. La hiperreflexia provocada por la hipertensión arterial, un cuadro que se denomina eclampsia. La eclampsia es una urgencia en obstetricia, donde la mujer está generando, o sea, la placenta de la paciente está generando hipertensión arterial maligna. Esa hipertensión está dañando la médula espinal, le está provocando isquemia y empiezan a aparecer los reflejos exageradísimos, la hiperreflexia. Y ese signo es indicación de cesárea inmediata. No parto por vía vaginal, cesárea inmediata, que la paciente no haga ningún esfuerzo físico, porque justamente tememos que levante todavía más la hipertensión en un cuadro, en un parto donde hay pujos, donde hay dolor. Esta paciente hay que sedarla, hacerle anestesia general, cesárea. Romina dice sí, muchas gracias, se entendió, dice Belén, bien. El arco reflejo entonces es para evaluar la integridad del sistema sensitivo motor. Ahora, enfocándonos aquí en esta imagen, yo voy a volver sobre este concepto por si no quedó muy claro. A ver si lo puedo poner aquí. Voy a sostener con la mano tratando de que me quede quieta. Un estímulo sensitivo. Esperen, voy a acomodar. Un estímulo sensitivo entonces puede venir por la raíz posterior del nervio espinal, hacer sinapsis en el ganglio de la raíz posterior, subir digamos, entrar en la médula, pero no hacer sinapsis en la médula, ya sea sensitiva o motora, sino decide subir. Subir
me refiero cuando va a ir por los cordones posteriores, porque son haces, no neuronas, son axones, entonces va a ir por los cordones posteriores de sustancia blanca, va a ascender por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales y va a llegar al tálamo. ¿Se acuerdan ayer que vimos al tálamo? Y el tálamo va a decidir si ese estímulo llega o no a la corteza. Una vez que ese estímulo sensitivo llegó a otra neurona sensitiva, por ejemplo la de las circunvoluciones del lóbulo parietal, entonces a partir de ahí ya se hizo consciente, ¿sí? Y ese es el mecanismo que recorre habitualmente cualquier estímulo que es doloroso. Ayer charlábamos de esto, ¿no? Cuando algo me duele, no genera una acción motora, simplemente conciencia de algo que está doliendo. Me duele un sector del abdomen, por ejemplo. Esas vísceras normalmente no tienen por qué doler. Yo no me estoy dando cuenta ahora cómo está mi colon, por ejemplo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si a mí me preguntan ahora, ¿cómo está tu colon? ¿Qué sé yo? No sé, no lo siento. Ahora, si llego a tener una burbuja de gas en este momento en mi intestino, lo voy a presentir, voy a estar molesta y, ¿sí? Seguramente hasta que no elimino ese gas, me va a estar doliendo, me va a estar molestando. ¿Por qué? Porque se está distendiendo, lo mismo que el músculo. Se distiende el colon, estimula las fibras sensitivas y esas fibras sensitivas, en vez de hacer sinapsis y generar un movimiento intestinal, por ejemplo, van a subir hacia el cerebro por los haces posteriores, los cordones posteriores medulares, y va a hacer sinapsis con alguna neurona sensitiva de la corteza. Y ahí yo estoy diciendo, me duele. Cuando algo llega a la corteza, se hace consciente. Recuerden eso. Cuando cualquier tipo de estímulo llegue a la corteza cerebral, se hizo consciente. ¿Sí? Ahora, a partir de la conciencia, también por neuronas de asociación, lo sensitivo desencadena una respuesta motora. En ese caso, las neuronas harán contacto, las sensitivas harán contacto con las motoras prerolándicas y luego la orden que emitan esas neuronas motoras va a venir por los cordones anteriores de la médula. Harán sinapsis con la neurona motora y ahí saldrá la orden de que se mueva. Pero a todo esto se hizo un arco muy largo. Eso no es un arco reflejo. Eso es un arco que le llamamos del sistema piramidal. El sistema piramidal es el que se encarga de los movimientos voluntarios. Por lo tanto, podemos examinar al sistema piramidal de esta misma forma. Haciendo un reflejo, estamos examinando a la médula. Pero en cambio yo le puedo pedir al paciente, mueva la pierna, mueva el brazo. Se hace consciente y emite. Sensitivo, consciente, emite. Emite un movimiento. Ahí ya está la participación de la corteza cerebral. ¿Se entiende? Gabriela dice, estaba por preguntar eso, si podían darse las dos cosas, el arco reflejo y el consciente. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Me voy a acomodar como siempre me acomodo, pero en realidad me gustaría volver a esta corteza de la que tanto vamos a seguir hablando. Voy a correr un cachito para buscar el otro PowerPoint. Uno que me gusta mostrar
porque es bastante cómico. La representación de la corteza cerebral, así como la vemos, esta corteza cerebral le dedica muchas neuronas a las partes más sensibles de nuestro cuerpo y muy pocas neuronas a las partes menos sensibles. Cuando decimos que, por ejemplo, la yema de los dedos es muy sensible, es porque encontramos en la yema de los dedos muchísimos receptores sensitivos, receptores de dolor, receptores de frío, de calor, ¿sí? Y en cambio hay sectores del cuerpo que tienen muy pocos receptores. Por ejemplo, las piernas, los muslos, la espalda. Hay muchos más receptores en la yema de un dedo que en toda la pierna. ¿Sí? Entonces, hubo un anatomista, Penfield, que se le ocurrió dibujar una persona de acuerdo a la cantidad de receptores que tiene de representación en la corteza cerebral. Fíjense, hizo una representación sensitiva y otra motora. A ver si lo puedo aumentar de tamaño. Fíjense, la corteza sensitiva es la azul, ¿sí? Esa es la corteza sensitiva, parietal, posrolándica. Fíjense, visto el cerebro en un corte, ¿no? Esto es un hemisferio nada más, hemisferio izquierdo. Fíjense qué grande es la mano y qué pequeño es el brazo de esta persona. Qué grande que es el pie y qué pequeña que es la pierna o el muslo. Incluso acá los dibujan flexionados porque es decir, este pequeño espacio de corteza cerebral corresponde a glúteo, muslo, pierna. Y todo este espacio de corteza cerebral corresponde al pie y a los genitales, ¿eh? Y a los genitales también. Fíjense, este espacio de corteza corresponde al antebrazo y brazo, mientras que la misma cantidad de espacio corresponde solamente a la mano. Qué interesante, ¿no? Fíjense la cantidad de corteza que tienen los labios, los dientes, la lengua, ¿sí? Y qué poca cantidad de corteza tiene la frente o el cuero cabelludo. Este homúnculo de Penfield, fue hecho un poco para que tuviéramos una dimensión de qué sectores de nuestro organismo tienen muchos más receptores que otros. ¿Sí? Receptores sensitivos. Si esto es lo sensitivo, fíjense cómo es lo motor. Nuevamente, la corteza motora es prerolándica. Esta es la cisura de Rolando, prerolándica, la que está acá en un color medio como cremita. Esa corteza prerolándica tiene las neuronas motoras. ¿Sí? Fíjense. Fíjense la cantidad de neuronas que tenemos para mover la mano. Y qué poquitas neuronas tenemos para mover antebrazo, brazo. ¿Sí? Fíjense la cantidad de neuronas que tenemos para mover los músculos faciales, la lengua, la laringe, el órgano de la fonación. ¿Sí?
Y qué poca cantidad tenemos para espalda, glúteo, hombros. Si yo tuviera que dibujar este homúnculo como lo plantea Penfield, sería algo más o menos así. Fíjense el tamaño de las manos, el tamaño de los brazos, el tamaño de la boca. Este es el homúnculo motor. Es muy similar, son diferencias muy similares al homúnculo sensitivo, que es, fíjense el tamaño de las manos, el tamaño de la boca, el tamaño de la lengua. Y en comparación, fíjense el tórax pequeño, los brazos pequeños. En fin. Se ríe, no sé quién, pero me manda la carita de risa. Me parece que esto nos hace pensar, entonces, que la corteza cerebral, el desarrollo de nuestra corteza cerebral, es la que nos hace humanos. Porque ¿qué es lo que tenemos los seres humanos a diferencia de otras especies? Como los monos, los gorilas, que también son humanoides. Y es la plasticidad de nuestras manos y el desarrollo de un lenguaje. ¿Sí? Vamos a venir otra vez por aquí, así podemos charlar y vernos las caras. Creo que esto ya lo hablamos, creo que en el primer capítulo, cuando empezamos hablando del sistema nervioso. ¿Qué nos hace a los humanos sino las manos? Las manos que nos dan ductilidad para escribir, hacer procesos que son muy delicados, que requieren mucha plasticidad. Fíjense los homúnculos, los humanoides como los monos, los chimpancés o los gorilas, que ellos tienen la mano con el pulgar aquí, ¿sí? Ellos no pueden hacer oposición del pulgar, no como nosotras lo hacemos, sino que tienen la mano como garra para poder prenderse de los árboles, ¿sí? El pulgar lo tienen por aquí abajo. Tienen manos muy largas con pulgares que hacen gancho, pero no que les permite esta plasticidad. Y esta plasticidad es la que nos hace definitivamente dúctiles en esto. Y también el desarrollo, la cantidad de neuronas que tenemos para el uso de la lengua y de la laringe. Y entonces eso apoya que tengamos desarrollado un lenguaje tan evolucionado como el nuestro. Siempre destaco que los que tienen tanta corteza cerebral como nosotros son los delfines, incluidas las orcas, y hay muchos estudios sobre el lenguaje de los delfines, el lenguaje de las orcas, que es maravilloso. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Península Valdés, se los recomiendo, yo ya he ido varias veces, estoy fascinada con esos animales. Humanos, seres no humanos, seres no humanos. Bien, ¿qué les pareció este tema? Interesante. A ver si tenemos preguntas. Yo prefiero ir por partes, con ustedes. Prefiero ir dando pasos seguros y no atosigarlos con tanta información, porque tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ustedes ya me van conociendo, a esta altura del partido ya saben por ahí mi modo de ir con las clases. Sigo diciendo lo mismo, para mí la mejor modalidad es leo, vengo a la clase, vuelvo a leer y ahora entiendo. Antes no entendía y ahora sí. Yo hacía eso. Para mí las clases teóricas no eran obligatorias en la facultad.
Ninguna clase teórica era obligatoria. Y yo iba a todas. Porque me daba cuenta que era la forma después de sentarme en el libro y entender todo lo que el profesor había dicho. Digo, pero claro, acá está, fíjate, es así, ¿sabes? Es como ya dijo, me servía mucho más. Se entiende, perfecto, muy interesante. Sí, por favor. Bueno, este, para poder entender las enfermedades tenemos que entender cómo funciona bien. Esto vale para todo lo que venimos estudiando hasta ahora. ¿Sí? Bien. Tenemos un ratito más. ¿Podemos hablar un ratito más de algo más? Tengo un temilla ahí que lo podemos... que no va a implicar mucho cansancio. Creo que no. ¿Puede ser? Las meninges. Vamos a hablar de las meninges. Nada, tenemos un ratito. Vamos a aprovecharlo. Todo es apasionante y hay mucho que leer, que aprender. Y sí, es más, yo siempre sigo leyendo porque no termino. No termino nunca. Siempre hay temas nuevos. En medicina es así. Nunca se termina. Siempre estamos capacitándonos, aprendiendo mucho. Es muy interesante. Bien, vamos a ver un poquito de meninges. Un tema muy interesante. Yo creo que siempre digo que todo es muy interesante, pero bueno. A ver, damos vuelta a esto. Chan. Cada nervio sensitivo se conecta con cada órgano, ¿es verdad? Y sí, sí, Rocío, todos nuestros órganos tienen receptores sensitivos, incluso los que no sentimos. Si no los sentimos es porque no son conscientes, ¿sí? Pero todos tienen que darle información al cerebro de dónde están, qué están haciendo, segregan, no segregan, se mueven, no se mueven. Y de hecho, algunos nos enteramos que están cuando nos duelen, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora, si vos me preguntas el tímpano, bueno, justo no lo conocen. El tímpano es una membrana que está dentro del oído, ¿no? Si vos me preguntas, ¿sabés cómo está tu tímpano? Y yo te digo, no, la verdad que no, no lo siento, no sé. Pero si me duele, te puedo asegurar que es un dolor intensísimo. Bueno, entonces solamente lo tengo presente cuando me duele. Eso habla de un órgano que tiene receptores de dolor, ¿sí? El cerebro seguramente está enterado cómo está mi tímpano, pero no me lo hace saber porque no llegó a la corteza. No me voy a cansar de decirlo. Cuando un estímulo es percibido es porque se hizo consciente y significa que ese impulso llegó a la corteza. ¿Estamos? Cuando algo se hace consciente es porque llegó a la corteza. Bueno, miren, esto es una foto de una cirugía. A ver si lo puedo enfocar mejor. Ahí. Esta foto de este cerebro se ha cortado las meninges en un corte en cruz y se ha metido una pinza para mostrar esta última meninge que es la pía madre. Vamos a conocerlas. Si partimos del cráneo, a ver, ahí está medio oscuro. Ahí se ve un poco mejor, me parece, ¿no? Ahí. Si partimos de un cráneo, este es un preparado anatómico, ¿eh? No es un dibujo, ¿eh? Son fotos de preparados anatómicos. Podemos ver el cráneo, el hueso,
podemos ver la capa que le sigue al hueso, que es el periósteo. Perdón, estoy señalando cualquier cosa. Estoy viendo cualquier cosa. Esto porque no me puse los anteojos. Aquí la primer capa que estamos viendo es el cuero cabelludo, piel. Que dicho sea de paso, fíjense lo gruesa que es. La piel del cuero cabelludo es muy gruesa. Ahí tienen que estar todos los folículos pilosos, ¿sí? Así que el cuero cabelludo es la primer capa, piel. Acá vemos los pabellones auriculares, así que esto es piel. Inmediatamente por debajo de la piel se encuentra, ahora sí, el periósteo, que es la capa más superficial del hueso y que separa piel de hueso propiamente dicho. El periósteo tiene los vasos, fíjense aquí se ven, los vasos sanguíneos que van a ir a irrigar, ¿sí?, al hueso. Y luego del hueso tenemos 3 capas de meninges: dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Sí? La dura madre, fíjense el grosor que tiene, la veíamos en la imagen anterior, en ese corte en cruz. Verdaderamente es tensa, dura, de ahí viene su nombre, y es la que está más en contacto con el hueso. Por lo tanto, tiene que ser de un grosor mucho más importante que el resto de las meninges. La segunda capa es la aracnoides, y como su nombre lo indica, aracnoides, de arácnido, es que tiene todas estas ramitas como si fueran telas de araña, y es que se perciben a través de ella los vasos sanguíneos que van a ir a irrigar al cerebro. La aracnoides es la capa media, es la que lleva los vasos sanguíneos inmediatamente por debajo de ella. Y entre ella y los vasos sanguíneos, perdón, después de ella y los vasos sanguíneos se encuentra la última capa, la pía madre, que es la que está en contacto directo, es muy fina, muy delgada, como ven, se trasluce a través de ella las circunvoluciones del cerebro. ¿Sí? Entonces, yendo desde el exterior hacia el interior, tenemos dura madre, aracnoide y pía madre. Dura madre, la más externa, la que tiene contacto directo con el hueso, por lo tanto, se tiene que bancar las fricciones del movimiento, sobre todo el movimiento de los sacudones, de las desaceleraciones. El cerebro no tiene ningún tipo de movimiento, pero simplemente sacudan la cabeza de un lado al otro. Se golpearía el encéfalo contra las paredes óseas y eso sería de traumatismos constantes. Entonces tenemos a la dura madre para esa fricción directa con el hueso, a la aracnoides para llevar los vasos sanguíneos, aracnoide, perdón, le puse una S, no es dura madre, aracnoide, y pía madre. La pía madre, la lámina bien delgada de serosa que está en contacto directo con el cerebro. Vamos a ver cómo es la estructura por dentro, en un corte aquí. A ver si lo enderezamos un poquito. Ahí. Si vemos entonces el cráneo, aquí superior es el periósteo y cráneo, ¿no? Propiamente dicho, que es una capa delgada de hueso esponjoso. Inmediatamente por debajo del cráneo entonces se encuentra la dura madre. Este dibujo está mal, le tengo que sacar la S esa que no corresponde. Aracnoide. La dura madre y luego la aracnoide. Pero entre la aracnoide y la última capa, la pía madre, que la pía madre tiene contacto directo con todos los surcos y circunvoluciones del cerebro,
esta pía madre, entre el aracnoide y la pía madre existe este espacio, que es el espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo nos encontramos con los vasos sanguíneos y con un sistema de tabiques pequeños que impiden que este espacio colapse. Son pequeños tabiques y en su interior circula líquido cefalorraquídeo. Una cantidad de aproximadamente entre 60 y 100 mililitros de líquido cefalorraquídeo se encuentran en el espacio subaracnoideo. ¿Y qué hace el líquido en ese espacio, junto con los tabiques? Impiden que se colapse este espacio, impiden el colapso. Por lo tanto, los vasos sanguíneos nunca van a ser comprimidos y comprometida la circulación cerebral, en tanto y en cuanto el líquido cefalorraquídeo se encuentre en condiciones de normotensión. Vamos a ver otra imagen. Esta me gusta también para entender entonces lo que hace este espacio subaracnoideo. Veamos entonces esta capa gruesa, la dura madre, la aracnoide, los tabiques del espacio subaracnoideo y en este espacio un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo que está dando una rama que se va a meter en el interior del tejido nervioso. ¿Sí? Este vaso sanguíneo nunca va a ser aplastado, compactado, porque estos tabiques más el líquido cefalorraquídeo impiden el colapso de este espacio. ¿Sí? Fíjense, que en este espacio, entre la dura madre, por fuera, la aracnoides, sobre el encéfalo, en este espacio subaracnoideo puede haber roturas de vasos y hematomas. Esto es lo que se denomina un hematoma subdural. Subdural, por debajo de la dura madre. Los hematomas subdurales son gravísimos. ¿Por qué? Porque comprimen el encéfalo. ¿El cráneo se puede distender? No. Y si el sangrado continúa, entonces el hematoma comprime al encéfalo. ¿Y se acuerdan lo que dijimos ayer? Que el bulbo raquídeo tenía como relación anatómica el orificio del cráneo por donde pasa, y que justo en ese nivel el bulbo raquídeo tiene los centros respiratorio y de control cardiovascular. Bien. Si yo tengo un hematoma aquí comprimiendo, ¿no? Comprimiendo el encéfalo, ¿hacia dónde lo va a empujar? Hacia abajo. Por lo tanto, se va a enclavar el bulbo raquídeo a nivel del orificio del cráneo. Y el paciente con un hematoma subdural deja de respirar y hace un paro cardiorrespiratorio por compresión, porque el cerebro va a tender a salir por los agujeros, ¿verdad? Ante la compresión de un hematoma subdural. Esto es muy frecuente de ver en las personas que tienen trastornos de la coagulación. Ante un mínimo golpe se forma sangre entre la dura madre y la aracnoides, es decir, en el espacio subaracnoideo, y ese sangrado acumulado, el hematoma, puede hacer compresión
y generar entonces un paro cardiorrespiratorio por compresión de las estructuras tan primitivas, tan primordiales como el centro respiratorio y el centro cardiovascular que se encuentran en el bulbo raquídeo. Bueno, claro, sí, es quirúrgico, inmediatamente. Esto, esto es una emergencia. Esto no hay que esperar a que venga el neurocirujano, ¿eh? Hay que trepanar el cráneo. Eso en las guardias tiene que haber una caja de trepanación. ¿Qué es eso? Es tener una agujereadora, literalmente. Se hace un pequeño corte en la piel, se llega al cráneo que está ahí nomás. Piel y cráneo. ¿Sí? Cuero cabelludo, cráneo. Se hace un orificio con la agujereadora y se drena el hematoma subdural. Se drena. Hay que drenarlo, hay que sacar la sangre porque está comprimiendo al encéfalo contra el orificio de la base del cráneo. ¿Sí? Yo he visto morir criaturas, sobre todo niños, porque esto es tan común de ver en los chicos que se golpean la cabeza. He visto morir chicos porque el médico de guardia no sabía hacer una trepanación de cráneo. Y eso es inadmisible. Inadmisible. Los médicos tenemos que conocer cuáles son las urgencias de cualquier especialidad. ¿Cuál es la urgencia en oftalmología? ¿Cuál es la urgencia en otorrinolaringología? ¿Cuál es la urgencia en ginecología y obstetricia? ¿Cuál es la urgencia en cardiología? De cada especialidad tenemos que conocer las urgencias. De neurología, una de las urgencias que no puede obviarse de conocer es cómo se hace la trepanación de un cráneo para drenar un hematoma subdural. Así como aprendimos cómo se hace una traqueostomía, bueno, también tenemos que aprender cómo se hace una trepanación de cráneo. Por hoy creo que ya es suficiente. Ya después vamos a hablar de los lagos venosos, de la circulación, cómo evoluciona el cráneo eh, a lo largo de los años, ¿no? Ustedes vieron los bebés que tienen las suturas del cráneo todavía móviles, lo que la gente llama la mollerita. Ese sitio donde se unen los dos frontales con los dos parietales, es un sitio donde uno puede, donde debajo hay un lago venoso, donde uno puede inyectar medicamentos. Eh, pero en el caso ya de un niño de 2 años o más, ya esa sutura está completa y ya no se puede utilizar ese lugar para hacer un drenaje. Gabriela pregunta si cómo y por qué se produce un sangrado cerebral. Bueno, estamos diciendo los traumatismos del cráneo, con o sin pérdida de conocimiento, es lo mismo. En las personas adultas, tal vez algún trastorno de la coagulación, como los problemas hepáticos, sobre todo el alcoholismo. Las personas alcohólicas tienen un trastorno severo de la coagulación y por lo tanto en un episodio de intoxicación con alcohol, de intoxicación aguda con alcohol, pueden caerse, golpearse, sangrar, hacer un hematoma subdural y, este, y hacer un paro cardiorrespiratorio. Cintia pregunta, aprovecho a preguntarle, ¿nosotros debemos saber qué síntomas indican, por ejemplo, que algún sistema digestivo excretor no está funcionando bien? Por lo pronto tenemos que saber cómo funcionan bien, ¿sí? Ya para eso está la patología, la fisiopatología. A mí me gusta dar clase mencionando un poco cómo funcionan bien o mal las cosas, porque también así uno recuerda, ¿no? Entonces, creo que somos más conscientes de
de la normalidad, de cómo funciona algo normalmente cuando deja de serlo. Hay, ya que estamos hablando de esto, y ya con esto cerramos, porque creo que a todos nos puede pasar, sobre todo cuando hemos tenido un golpe en la cabeza, los niños. Hay 4 síntomas que son de enclavamiento, signos que anuncian el enclavamiento del bulbo raquídeo. Por lo pronto que marcan un cuadro de hipertensión endocraniana, es decir, que el cerebro está soportando hipertensión, lo están apretando, ¿sí? Hay 4 síntomas, que son dolor de cabeza, vómitos, fotofobia y deterioro del sensorio. Los voy a explicar a cada uno. Dolor de cabeza. No me duele la cabeza en el lugar donde me golpeé. No me duele la cabeza en el lugar donde tengo el hematoma. Me duele toda la cabeza, como si fuera un casco. El paciente nos dice, siento que me están apretando la cabeza como si tuviera un casco que me comprime, un casco en toda la cabeza. Sí, me golpeé acá, pero hace 2 días me golpeé ahí, pero me duele toda la cabeza. Ese es el primer signo de hipertensión endocraniana. Segundo síntoma, el paciente vomita, pero no dice, estoy nauseoso, me parece que tengo ganas de vomitar. No, vomita sin náuseas. Vomita un vómito que le llamamos en chorro. Como, ¿vieron la película El Exorcista? Así, vomita con el vómito expelido hacia adelante, ¿sí? Ese tipo de vómito que le llamamos vómito en chorro, que no tiene un anuncio, que no tiene una náusea que anuncie que va a vomitar, es un vómito de hipertensión endocraniana. Tercer síntoma, fotofobia. No es que el paciente mira la luz y dice, me parece que me molesta la luz. No. El paciente con hipertensión endocraniana no puede ni mirar la luz, no puede ni ver el reflejo de la luz en la pared. Está con los ojos cerrados, no quiere, está en una habitación oscura, no quiere acercarse a un lugar luminoso. Así de intensa es la fotofobia, ¿sí? Y el cuarto síntoma es el deterioro del sensorio. Pero no es el deterioro de que, no tengo sueño, no puedo pensar. No. El paciente se duerme y no lo puedo despertar. Se duerme a deshora. Las mamás, por ejemplo, alguna de ustedes capaz que mamá o papá, que los chicos dicen, se golpeó la cabeza, que no se duerma, que no se duerma. No, el chico que se duerma, que duerma a la hora que tiene que dormir. Si son las 11 de la noche y el chico a las 11 está durmiendo, déjenlo dormir, por supuesto. Lo que nos tiene que alertar es que el chico se duerme a deshora, que son las 3 de la tarde y se está durmiendo, cuando ese chico a esa hora siempre está despierto. Y cuando lo quiero zarandear, lo quiero despertar, no se despierta, o se despierta con mucha dificultad. Esos son los 4 síntomas de hipertensión endocraniana. Cuando veamos esos síntomas, no tenemos que quedarnos esperando en casa a ver si se mejora. No, rápidamente para una guardia. No sacar un turno con el pediatra, rápidamente para una guardia. Para los niños, para los adultos, ¿sí? Acá tengo preguntas. ¿Cuánto tiempo hay desde un traumatismo hasta llegar al colapso? Bien, muy buena pregunta, Florencia. En los adultos los síntomas ocurren en general dentro de si hay un sangrado, si es un sangrado agudo, dentro de las primeras 24 horas. El paciente dice, mira, me caí hoy a la mañana y son las 7 de la tarde y tengo un dolor de cabeza que me está matando, pero no en algún lugar donde me golpeé, en toda la cabeza. No puedo ni mirar la luz. He vomitado varias veces sin darme cuenta. Eso relata el paciente o lo relata un familiar que acompaña al paciente porque el paciente está estuporoso. En cambio en los niños, qué desgracia, ¿no? Pero como sobre todo los niños pequeños, dijimos hasta los 2 años, las suturas del cráneo
no están completamente soldadas, el hematoma ocurre, pero las suturas se separan y se separan un poquito más y se separan un poquito más. Y entonces la mamá dice, se golpeó la cabeza hace 5 días. Qué raro, recién ahora se empieza de estar con dolor de cabeza, recién ahora veo que se duerme, que no, que a deshora, que vomitó ya un par de veces sin que me haya dicho que le doliera la panza. Los niños lamentablemente tienen un periodo de latencia mayor por esta cuestión anatómica de que las suturas no han soldado todavía, ¿no? Entonces, esta plasticidad del cráneo le da más tiempo a la instalación de la hipertensión endocraniana. Pero esto no significa que sea menos grave, ¿no? A ver, Gabriela dice, mi hijo de 13 tuvo todos los síntomas hace más o menos 3 meses. Gracias a Dios no era un sangrado cerebral. No, también estos síntomas pueden ocurrir, por ejemplo, ante procesos infecciosos o ante procesos, eh, ¿cómo decirlo?, metabólicos, ¿sí? Algunos procesos metabólicos que hacen generar hipertensión. El líquido cefalorraquídeo debe circular, algo que no dije. El líquido cefalorraquídeo circula por ese espacio subaracnoideo y tiene sitios donde existen válvulas de regulación y a veces esas válvulas fallan. Pueden fallar de nacimiento o pueden fallar de grandes, ¿no? Adquirido el proceso. Por ejemplo, después de una meningitis, que queden sectores donde ese líquido no puede circular y se acumula. Se fabrica y se acumula y no se elimina. No se regula. ¿Vieron como esas fuentes de agua que tienen un sistema de circulación? Bueno, hay varios sitios. Uno se llama el acueducto de Silvio. Bueno, no importa. No quiero dar tantos nombres que tiene el cerebro para no atosigarlos, pero sepan que existe una condición que se llama hidrocefalia, que puede ser congénita o adquirida, posterior a un proceso obstructivo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Una enfermedad que suele causar mucha hidrocefalia en recién nacidos es la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria transmitida por los gatos. Por lo tanto, siempre digo lo mismo, las embarazadas tienen que revisar sus contactos. Esto los ginecólogos lo saben, piden los test de toxoplasmosis al inicio del embarazo, pero para esto la mujer tiene que concurrir a la consulta, ¿verdad? Y tristemente vemos los casos de hidrocefalia en madres que han tenido toxoplasmosis sin saberlo, porque la enfermedad se padece como un cuadro gripal, como un cuadro de faringoamigdalitis, y luego aparecen los recién nacidos con lesiones severas en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, a estos pacientes hay que colocarles una válvula en alguno de estos sitios donde hay obstrucción para que el líquido siga circulando y no le genere un crecimiento exagerado del cráneo. La hidrocefalia congénita muchas veces tiene que ver con procesos no percibidos, padecidos por la madre de toxoplasmosis, ¿sí? En nuestro país esa es una de las causas más frecuentes. Gabriela dice, estuvimos en la guardia desde las 17 hasta la 1, haciéndole todos los controles hasta una tomografía. Algo viral, un proceso viral. Muy bien, Gabriela. ¿La meningitis actúa igual? Bueno, Rocío, muy buena pregunta. Meningitis, inflamación de las meninges. Los síntomas son muy similares. Son los mismos signos, porque las meninges al inflamarse fabrican una cantidad extra de líquido cefalorraquídeo y el líquido empieza a comprimir el encéfalo. Y el cuadro en definitiva es de hipertensión endocraneana, ¿sí?
Lo mismo la hemorragia subaracnoidea que ocurre en un accidente cerebrovascular de origen hemorrágico. La hemorragia cerebral también tiene los signos de hipertensión endocraniana. Rocío dice, producto de eclampsia, en el primer embarazo me quedó el ojo derecho afectado y el cual ahora luego de agotar estudios oftalmológicos dieron que sufro de migraña ocular. Es tan horrible y punzante, oh, el dolor que no me deja concentrarme en lo que esté haciendo en el momento. En cuanto lo siento. Bueno, Rocío, pero sobreviviste a una eclampsia, esto que estábamos contando hoy. ¿Mm? Tuviste mucha suerte dentro de lo que pasó. Muchas personas, muchas mujeres no sobreviven a una eclampsia y mueren en el parto o al día siguiente del parto. Así que, nada, habrá que optimizar los tratamientos de tu dolor y tratar de minimizarlo, ¿no? Bueno, uy, ya veo que varios se han bajado del video, deben estar cansados. Empezamos con 20 y ahora ya son 12. Bueno, espero no haberlos aburrido. Seguimos la clase próxima, ¿sí? Todavía tenemos mucho sistema nervioso para hablar. Recuerden que pueden dejarme sus preguntas en el Classroom o aquí en el video, seguir haciendo alguna pregunta. La clase que viene vamos a retomar entonces, para seguir hablando del sistema nervioso. Muy bien. Excelente clase, muy clara. Buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches a ustedes. Ya los voy dejando y me voy con los chicos de segundo. Buen fin de semana, a seguir cuidándose, ¿eh? Porque la cosa está complicada todavía. No es como los medios de comunicación lo quieren pintar. El semáforo amarillo no percibe lo que estamos viviendo. La cosa es más seria de lo que parece. Hasta la semana que viene. Sigan estudiando.